y ahora vamos a abrir una sesión con las preguntas que habéis hecho y también un turno de debates donde el resto de panelistas se pueden incorporar y pueden hacerse preguntas entre ellos o podéis intercambiar, ¿no? Bueno, para mí han sido 2 sesiones muy fructíferas, espero que para vosotros también. Ambos días ha habido un nivel de participación muy elevado. Hemos pasado de los 150 personas conectadas, que bueno, pues es un orgullo y también una responsabilidad, ¿no? Porque bueno, seguimos andando en esta senda que empezamos de poder llegar donde no se podía. Había gente que no podía venir a los cursos presenciales porque tenían que trabajar, no pueden dejar los días de trabajo y ahora con un auricular tú puedes seguirlo, puedes estar en tu archivo, en cualquier lado y entonces un poco el decir no tengo nada que aportar, sí, aquí aportamos todos, aquí sumamos todos, aquí vamos dejando todos nuestra experiencia, el poco conocimiento que tenemos y entre todos unos y otros pues vamos haciendo un colectivo quizás un poquito más, más fácil, ¿no? de hablar y de debatir, ¿no? Quizás eso es un poco lo que nos falta. Que, ponernos delante de la cámara también cuesta mucho y bueno, pues poco a poco vamos haciendo lo que se puede. Nada, pasamos al turno de preguntas, casi todas tienen que ver con los proveedores. Algunas para Arsenio, otras para Alejandra de los Fieltros y Arsenio, preguntan sobre todo dónde compras las esponjas. Pues la verdad es que hay varios comerciales. Las primeras esponjas las compramos en Pell, en Preservation Equipment en Inglaterra. Compramos unas planchas y las compramos como en el año 2005, 2006 y todavía se seguían utilizando en la biblioteca cuando me fui. Vamos, yo creo que seguirán siendo utilizadas allí porque yo tengo alguna en casa y siguen funcionando perfectamente. Esas mismas esponjas las tienen ahora mismo, las comercializa Productos de Conservación en España. Pero también podéis comprar otras esponjas un poquito más suaves, que no quiero decir que sean mejores, sino que son un poco distintas y pueden servir para hacer limpiezas puntuales. Las podéis encontrar en cualquier comercial de internet, ¿no? Vamos, he estado viendo en AliExpress, las tenéis, y también las tenéis disponibles en Amazon. Vienen a costar aproximadamente unos 3 euros o algo así. Las esponjas es que se utilizaban mucho en la industria para limpieza de materiales que no se quiere que se rayen, etcétera. Por ejemplo, para la limpieza de coches de lujo, para evitar que se raye la pintura, etcétera, se suelen utilizar este tipo de esponjas. Así que las podéis encontrar, ya digo, en bastantes comerciales. Simplemente hacéis una búsqueda en internet, PVA esponja, y os aparecerán un montón de suministradores. También hay una empresa inglesa que ya está especializada solo en este tipo de esponjas, que se llama pvafamesponge.com. Si buscáis Ramer Foam en internet la encontraréis rápidamente. Hay vídeos demostrativos de cómo absorben el agua, etcétera, ¿no? Y tienen un catálogo atendiendo a los diferentes tipos de esponjas, ¿no? Las hay desde las más suaves y finas a las más porosas, que nos servirían para limpieza pues, por ejemplo, de adhesivos, de reverso de documentos que tengan grandes cantidades de cola, etcétera, o de almidón, que siempre es un martirio quitar ese tipo de cosas. Nos interesa más esponjas que tengan el poro un poco más abierto, ¿no? Ahí tenéis eso. Luego he visto que alguien preguntaba si era posible, si había que humectar la obra. No hay que humectar la obra. O sea, directamente lo que tienes que trabajar es con la esponja con muy poquita humedad, simplemente que la esponja esté dúctil, que notes que tiene una cierta humedad, sin que muestre ninguna arista de la esponja seca ni nada de eso, pero que cuando la aprietes no suelte agua. El agua está en la esponja. Entonces se transporta desde la esponja al papel y al secante o el material que pongas para absorber debajo, ¿no? Que suele ser un secante o un sontara o lo que quieras, ¿no? Si estás trabajando con la esponja en diferentes partes del dibujo y evitas concentrar
en un solo punto la presión de la esponja, la vas moviendo, no se forma ningún cerco, porque la distribución de la humedad en la zona, tú trabajas en la zona donde está la mancha, pero luego la estás esparciendo, estás distribuyendo alrededor de la zona donde estás trabajando un poquito menos de humedad, y eso evita que se formen los halos y que se formen líneas de capilaridad, etcétera, ¿no? Ya digo, lo mejor es que trabajéis vosotros con ellos, que probéis diferentes tipos de problemas, que probéis a ver la respuesta que da. Funciona muy bien para manchas de agua, lo habéis visto en las imágenes que he puesto en la presentación, y funciona muy bien también para limpieza por abrasión, que en realidad no es una abrasión, sino que, como comentaba antes, la esponja es tan dúctil y tan suave en la superficie que no arranca fibras de papel, simplemente se lleva ese adhesivo que está en la superficie y poco a poco lo va quitando hasta la desaparición completa. Muchas gracias. Podéis hablar, ¿eh? No hace falta que yo tenga un turno de preguntas. Y bueno, también Javier y Elena, ¿no? Elena, sí, es que ya tengo un caos en la cabeza. Javier, perdona, Elena. Eh, Mucha gente pregunta por los globos y también llevado a lo que hablaba ayer Rita del barniz, ¿no? Es otro de los motivos donde tenemos que ser muy selectivos con las limpiezas, porque habéis contado muy bien que precisamente con esa limpieza puedes ayudar a penetrar, ¿no? Si no controlas la capacidad que tiene tanto la obra de absorción como lo que tú estás llevando, ¿no? El fluido. Entonces preguntaban si los habíais vuelto a barnizar como método de protección, entre otras preguntas. Ahora seguiré. Sí. Mira, sí, es que como estábamos hablando de agua, no hemos hablado de todo el proceso. También hubo mucho trabajo de mobiliario, mucho trabajo de interior de los globos. Los globos estaban cascados como si hubiera sido un huevo. Entonces tuvimos que poner unas cinchas y unos sistemas de conexión internos con tornillería, microtornillería, etcétera. Entonces, barnizado, por no alargarme mucho, le dimos 4 capas de gelatina técnica alcalina. Eso está en la última diapositiva, pero no pasa nada repetirlo. Y luego generamos todo eso pulverizado con aerógrafo. Sobre eso se le aplicó un barniz Regal Red con protección ultravioleta. Y sobre eso se aplicó un barniz Danmar para proteger el barniz Regal Red, y así hasta conseguir el brillo y homogeneidad que quisiéramos. Todo eso aplicado con aerógrafo. Entonces te puedo decir que pudieron ser como, no sé si es que lo hicimos en el 2021, entre 10 y 14 capas de barniz, entre gelatina, barniz y barniz. Entonces, lo interesante es que el Regal Red permite esa incorporación de tinubín, por ejemplo, como filtro ultravioleta, y evita el amarillamiento tanto del propio barniz como de lo que hay debajo. Eso es muy interesante si, pues ya sabéis cómo afecta el ultravioleta a los documentos. Y por otro lado, el Damma, que se amarillea, protege al Regal Red. Oye, espérate, no sé si pusimos Dama y luego Regarrel o al revés. Me he quedado un poco en blanco. Será al revés. Primero pusimos Damar y luego Regalred, efectivamente. El último, el superficial fue el de protección ultravioleta. Me he equivocado, disculpadme. Damar es el barniz tradicional, no lo lacamos. Porque en análisis que hicimos salió laca, pero el lacado contemporáneo ya sabéis que es bastante complejo de aplicar y no da buen resultado. Y bueno, ya sabemos que en 100, 150 años volvería a tener aspectos que nos encontramos nosotros. Entonces, ahí sí se hizo un cambio y un ajuste del material original, pensando en la mejora de la conservación de las piezas. Ese sería un poco el acabado que dimos. Muchas gracias. Además, es verdad que vas capa sobre capa en el barniz y eres consciente de que lo tienes que poner para volver a dar la utilidad al globo, y además cómo mimas el saber qué capa elegir y dónde, ¿no? Porque efectivamente hasta en las limpiezas, cuando hacemos con agentes modificados, no tienen la misma evaporación una que otra, ¿no? Y mueven a veces pigmentos y bueno, pues efectivamente destacar que el trabajo que hicisteis al menos es meditado, ¿no? Lo que dicen. Empiezas a meditarlo, claro. Investigamos mucho, bueno, y no hemos hablado de toda la experimentación, todos los procesos. Mira, para hacer, por ejemplo, las grapas de cosido interior,
aparte de buscar todo lo que había en el mercado, en todos los Leroy Merlines y demás tiendas que hay de materiales, pues conseguimos encontrar microtornillos casi de los que se utilizan para las gafas, para que no se incrementara el peso de la zona en donde grapábamos con tornillos. La grapa la hicimos de cartón, de pH neutro, también pensando en el grosor, el espesor, el peso, etcétera. Entonces, realmente meditamos mucho, por ejemplo, las reintegraciones volumétricas de las lagunas, se prefirió rellenar más que del mismo carbonato cálcico que habían perdido, por compensar peso, con papeles japoneses y luego sí con carbonato cálcico, intentando que no se desequilibrara la bola, porque luego si no, siempre gira hacia la zona que más pesa, ¿no? Entonces, sí, la verdad, y la curvatura, cómo conseguir los estucos curvos siguiendo la misma línea superficial del grabado, porque ya no lo teníamos. Cómo reintegramos superficialmente pegando un papel japonés, que también reintegramos previamente con aerógrafo y témpera y acuarelas para no mover el color alrededor del grabado. En fin, hay muchos más procesos de los que no hemos hablado porque 10 minutos es muy difícil, pero sí se meditó mucho. De todas maneras, os comento que estamos preparando un libro con todo el proceso muy detallado, muy de restauración, muy de conservación, más muchísimos datos históricos que hemos conseguido sobre la evolución de esta tipología de bien, las características, las variantes que hay, que, bueno, hay poco en español, pero sí hay en otros idiomas escritos y esperamos que, no sé si el año que viene sacaremos esa publicación desde la Universidad de Sevilla sobre la restauración de globos. Jo, pues enhorabuena y aquí estamos esperando, desde luego, vamos. Gracias. Bueno, la última cosa que os cuento, fijaros que hace 3 años que hicimos la restauración, este mes o el que viene haremos el análisis de color, o sea que imaginaros cómo van las cosas aquí a posteriori, pero bueno, queremos identificar tintas, claro, y pigmentos, porque había mucho retoque de acuarela y tal, pero llevamos 3 años detrás de ese proceso, por eso os mostrábamos este caso como bastante y muy radicalmente diferente al otro, que fue 5 días de intervención a saco, a todo meter, bueno, estuvimos allí 12 o 15 horas diarias secando libros, y este en cambio pues fue un proyecto de 7 meses y todavía no ha terminado. O sea, Pero además está bien lo de revisar, ¿no? De volver a ver y sí, ver cómo también, ha quedado. sí, Eso es lo que decía Sara y Virginia, que volver a ver las obras cuando recuerdo que en parte del debate del 18, ¿no? Se planteaban si usaban crucel, en otras ponencias se hablaba en la mezcla con etanol, los cambios que podía producir, ¿no? Y entonces, viendo una revisión, pues no vamos tan mal, ¿no? Creo que poco a poco y con cabeza, Sara, Virginia, ¿no? Aquí sí, sí, sí. Y hemos descubierto también un artículo de Pataki que habla sobre el envejecimiento del crucel y bueno, en pequeñas proporciones, y la valoración que se ha hecho posterior es bastante, bueno, pues que parece que no lo estamos haciendo tan mal. Así que nada. Nada. ¿Qué te iba a ver? Tengo más de proveedores, Alejandra. No sé si sabes el proveedor del fieltro. Pues he hablado con nuestra compañera Isabel Lozano y me ha dicho que es un muletón de lana virgen que adquirieron en Barcelona en una empresa de materiales de construcción. Como no tenemos acceso a los albaranes ahora, cualquier persona interesada que se ponga, porque además es que no tenemos ahora mismo jefe de sección que pueda acceder a esa información, pues que se pongan más adelante en contacto con nosotros y ya le diremos en qué casa se compró. Vale, pues muchas gracias y gracias a Isabel también por estar y por ayudarnos. Y esto me viene al pelo para decir que efectivamente en el momento en el que estamos en la restauración es porque somos ricos en materiales. O sea, lo ha dicho Arsenio, las esponjas las podemos comprar en cualquier sitio. Casi mucho del desarrollo viene de las industrias para las limpiezas suaves, ¿no? Entonces, tanto los tejidos de Parapril, Evolon, vienen todos de esa línea industrial de poca abrasión. Y entonces, bueno, pues hasta el muletón me llama la atención que esté comprado, que efectivamente para un aislante acústico doy por hecho, ¿no? En una empresa de construcción. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cómo tenemos que readaptar la restauración con todos estos materiales ricos que nos ofrecen buenas posibilidades y además maravillosas? Tenía otra pregunta, Javier,
y Elena, que era cuando habéis usado los geles, me preguntan concretamente que han visto en una imagen del gelano Gelcocel, se observa el cerco que genera el gel al aplicarlo. ¿Cómo conseguisteis que no quedara resto de este cerco en el soporte? O en su defecto, ¿cómo eliminasteis? Sí, salió. Pues mira, ayer habló también Amparo Escolano y creo que algún otro ponente ha hecho referencia a eso, que en función del incremento de porcentaje del agar-agar y del gelano, se va generando menos cerco. Y es cierto, la verdad, hacer una prueba de agar, por ejemplo, al 2, al 4, al 6, al 8%, y veréis que sobre el mismo soporte, en la misma circunstancia, cuanto más densidad tiene el agar y el gelano también le pasa, menos cerco genera porque tiene más capacidad como de absorción y menos capacidad de expulsión del agua que tiene en su estructura. Entonces, lo que hacíamos luego era cuando estaba esa zona todavía semiseca, ya no seca del todo, volvíamos a colocar láminas de agar o de gelano en la zona de secado y íbamos reduciendo el cerco que se iba creando. Entonces, realmente es que en algunos casos hicimos 5, 6, 7 aplicaciones de agar y unas 3, 4, 5 de gelano. Y así poco a poco iba bajándose el cerco y se iba perdiendo ese corte. Sí es cierto que cuando hacéis un documento, si lo hacéis toda la plancha de una sola vez, pues evitáis este problema, pero en este caso era imposible. Por la tridimensionalidad, envolver todo el globo esférico de una sola vez de agar o de gelano. Entonces, eso nos obligó a repetir parcialmente esa operación mucho y al final se consiguió quitar. De hecho, es que sobre todo el gelano extraía una cantidad todavía de residuos de suciedad incrustada en el grabado que con el agar llegó un momento que dejó de hacerlo. Pero el gelano continuó con la limpieza y fue el que nos ayudó a eliminar los cercos. Entonces, si no lo habéis probado, yo os animo a que lo probéis. Es un poquito más caro que el agar en cuanto a precio, pero cunde más porque se hace a un 2% en vez de a un 6%, por ejemplo. Y realmente el resultado es muy, muy, muy bueno. Para nosotros, por lo menos en nuestro caso, funcionó muy bien. Sí. No sé si he contestado. Sí, perfecto. Y además has dado también lo de jugar con las distintas porosidades y lo que te permite, ¿no? Y eso también me lleva a preguntarte, Arsenio, que cuando quitáis las manchas o cuando quitabais las manchas de los cercos, si usabas en la misma mancha diferentes porosidades o diferentes esponjas en función del agua que tú querías llevar y usabas, si bloqueas de alguna manera el perímetro con mayor o menor cantidad de agua. Bueno, lo importante es trabajar con el agua justa. En este sentido, vamos, mi amigo Luis siempre dice que nosotros somos restauradores de agua, no restauradores de papel, ¿no? Y es verdad que el dominio del agua es fundamental en todos estos procesos de limpieza. En el caso de las esponjas es muy sencillo, yo lo comentaba antes, o sea, la esponja no tiene que estar empapada, tiene que estar húmeda y tiene que ser capaz de transmitir humedad al papel. Entonces, eso es la experiencia la que te da poco a poco la capacidad de decir qué cantidad de agua tienes que transmitir al papel, ¿no? En general, cuando estás trabajando con material sin desmontar o estás trabajando localmente, lo que se hace es que vas tamponando con la esponja en la zona donde quieres quitar la mancha, pero también en el perímetro. Os comentaba antes, porque de esta manera tú lo que estás jugando es con el volumen de agua que hay en el papel. Luego te concentras especialmente donde está la mancha, porque es evidente que para disolver la mancha tienes que conseguir diluirla con la cantidad de agua, ¿no? Pero poco a poco vas tamponando alrededor y vas manteniendo ese nivel de humedad alrededor de la zona donde está manchada para que no esté totalmente seca y no formen los cercos. En cuanto al tamponado, es igual que cuando quitas los sellos de tampón, ¿no? O cuando bajas la intensidad de los sellos de tampón para que no se sangre mucho, ¿no? al hacer el tratamiento. Tienes que actuar y dejar reposar, dejar que se seque y volver a actuar, y así de esta manera también estás provocando un movimiento de la suciedad hacia la parte exterior, de manera que cuando vuelves a insistir es mucho más importante la limpieza que se realiza. De hecho,
se nota entre la primera limpieza y la segunda siempre hay un salto cualitativo importantísimo, ¿no? En la primera parece que ya no va a salir más, dejas secar, actúas una segunda vez y que hay una cantidad y sale muchísima suciedad. Entonces tú tienes que tener la capacidad también de ir reflexionando sobre lo que estás haciendo para ver en qué momento has llegado ya al compromiso de lo que llegas. En cuanto a la porosidad de la esponja, tiene que ver con la cantidad de agua que quieres hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la limpieza para eliminar almidones o gelatinas, vas a utilizar un poro de tamaño medio o pequeño un poquito más grande, ¿no? Entonces, si lo que quieres simplemente es rebajar el tono de la mancha, quieres diluir una mancha, lo que vas a utilizar es una esponja que tiene el poro muy cerrado, que son parecidas a las esponjas de maquillaje. A mí no me gusta utilizar esponjas de maquillaje porque tienen otros elementos que no controlas, elementos químicos para hacerlas más adecuadas para el maquillaje y que no creo que no se deben utilizar en restauración. Entonces es preferible utilizar esponjas que estén ya curadas. Una cuestión, hay veces que venden unas esponjas preciosas de unos colores lilas o morados, rosados, rojos, etc. Si compráis de esos colores, hay que extraerle el tinte que tiene la esponja. Hay que aumentar la esponja y trabajarla por compresión para que poco a poco vayas expulsando el tinte y que no deje manchas en la obra. Pero las de PEL, esas azules que venden productos de conservación, por ejemplo, son excelentes. Te valen, son multitasking, te valen tanto para quitar las manchas de adhesivos como para quitar manchas que hay que diluir, etcétera. Son magníficas, ¿no? Ya digo, Ramer Foam tiene esponjas que tienen un poro más grande que Barcelona y que esas están especialmente indicadas cuando tienes una suciedad muy, muy gruesa sobre la obra, etcétera. Pero bueno, te sirve para eliminarlo. Luego, cuando estás frotando, vas eliminando y aclarando la esponja, eliminando y aclarando la esponja para, evidentemente, quitarla y no aportar más en las zonas donde no está. Pero vamos, trabajando es cuestión de, ya veréis que es tamponar y cogerle el punto en el que estás distribuyendo la humedad correctamente para que no formen las manchas. Es simplemente cuestión de práctica. Es muy sencillo, de verdad. Vale, muchas gracias. Efectivamente, la habilidad y el hacerte con un material nuevo siempre conlleva su tiempo y bueno, al final es ver un poco las posibilidades que tiene y poder luego rentabilizarlo en función de la obra. Me ha contestado Rita por un chat, que se lo agradezco, gracias Rita, que ella compra los fieltros en Artamà, en Barcelona. No sé si serán los mismos que ha hablado Alejandra, pero bueno, en Artamà, en Barcelona, parece ser que los tienen. Luego quería dar las gracias porque tenemos muchos correos de agradecimiento de personas de Lima, de Perú, creo que por aquí de Bolivia, de México. Muchísimas gracias por conectaros. Es un honor de verdad que podamos contribuir y sé del cambio horario y bueno, pues inmensamente contenta porque yo quería hacer un encuentro tranquilo y sosegado, de eso se llamaba Reempapelamos, ¿no? De una revisión, de un encuentro y ver que podemos llegar y difundir y llegar tan lejos, pues para mí es un honor. Me preguntaba si tenéis algún proveedor que exporte a Perú, yo lo desconozco, pero bueno, sabiendo un poco que esto viene por ejemplo, los fieltros para el secado de la industria constructora o las bayetas de limpieza de productos de limpieza, supongo que por ahí si encontráis algún proveedor local o a mano fácil, seguro que podéis ahorrar costes y seguro que encontráis de similares características. O sea, yo creo que ya está prácticamente globalizado todo y lo único que tenéis que buscar es un poco más cerca de vuestras zonas. Que muchas gracias por seguirnos y gracias por las felicitaciones. Me gustaría preguntarle a Mercedes, que Mercedes me preguntan si estás y si puedes hablar y si no, no hay problema. ¿Cómo montaste el Immerdorf? Y si tuviste que alisarlo. Immerdorf, sí. Y si tuviste que alisarlo y cómo lo hiciste, también con
con humedad, con... Cuéntanos un poco. El Imendor tenía una cinta por el reverso, que no lo he puesto porque tenía una cinta de la que utilizan los electricistas para los cables. No sé, pues, no recuerdo cómo se llama, esa cinta que es de plástico, estaba todo el perímetro, estaba con esa cinta. Eliminamos la cinta y todos los bordes, el borde blanco de la obra tenía deformaciones, pero eran propias eran de la técnica, era a la hora de ejecutar Immendorf, el linóleo, con lo cual esas deformaciones no se eliminaron. Se eliminaron parte de las deformaciones que había al quitar esa cinta que tenía tensión en el soporte. Y a la hora de montarlo no se utilizó ningún adhesivo, por lo que se hizo fue hacer un marco muy grueso de madera, lo encargamos en el museo y en vez de con espaces, una madera que la forramos con cinta de algodón, con materiales neutros, que es lo que está en contacto con la obra. Y lo que sujeta la obra es todo el perímetro, lo sujeta la cámara que hace la obra, es lo que sujeta, que son unos listones de madera forrados. Normalmente normalmente la obra de gran formato en el museo casi siempre la sujeto así. Me hacen el marco y me hacen la cámara. El mantenimiento me la hacían ellos y forraba todas esas maderas y son las que sujeta la obra sin meter ningún adhesivo. Muchas gracias. Además, Nada. te quería preguntar, Mercedes, porque además, por tu experiencia, uno de los por qué ha llegado, ¿no? ¿Por qué llegan estos nuevos materiales, estos nuevos fieltros? Es por eso que se decía en la revisión bibliográfica de que era más fácil manipularnos, ¿no? Que daban una especie en gran formato, que daban una coexistencia más que el remai, ¿no? Que de alguna manera era más complicado y favorecía de alguna manera, cuando estaban las obras húmedas, un poco de estrés mecánico, ¿no? Porque estos nuevos filtros son más compactos y ayudan a manejar mejor. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo lo habéis subsanado? Si alguna vez te has encontrado con este problema de movilidad de gran formato y si es verdad que alguna vez pensaste, el remai no me está aguantando. ¿Es esta Mercedes? ¿O se ha ido? Bueno, supongo que a lo mejor ha tenido un ataque de tos y se ha ido. Bueno, pues da igual, porque al final es una reflexión que hago en alto, que efectivamente esto llegaba por los grandes formatos que cuando los tienes en sistema acuosos se mueven las fibras y no era fácil de manipularlos dentro del agua y podías ayudar con ello a esto. Nada, voy a ver si tengo algunas preguntas. Podéis hacer cuestión entre vosotros, ¿eh? Estáis muy callados. Esto impone, Alejandra? Bueno, nada, que no sé si no mucho más. Mercedes no ha podido contestar, supongo que no está. Bueno, ¿qué voy a decir? Pues voy a cerrar el curso. No puedo dar más gracias ya, o sea, de verdad, para mí es un honor llevarlo, hacerlo. Fue un reto personal, ya lo he dicho muchas veces. Y me decía, Alejandra, lo voy a compartir porque yo recuerdo a una gran compañera que también está a punto de jubilarse y me gustaría también hacerle un tributo, que me decía, cara al público, ¿cómo pierdes, no? En las entrevistas. Fue la primera entrevista de trabajo que me hizo y dice, ¿cómo pierdes cara al público? Pues es esto, ¿no? También tenemos que saber pasar esta barrera que a veces tenemos nosotros los restauradores de poder compartir aquí, cara al público, si no pasa nada, si al final todos probamos con la mejor decisión, intentamos salir adelante del reto que nos plantea cada obra y bueno, pues ese es un poco el espíritu del reempapelamos, ¿no? Que vayamos sumando poco a poco. Y bueno, pues efectivamente obras sensibles, agua, replantearnos procesos, sostenibilidad, ver que 6 años después el tema sigue igual de interesante y de actual, ver la versatilidad que nos ofrecen los materiales y bueno, pues a lo mejor
nos pueden dar una alternativa a menor coste económico, a mayor reutilización. Y bueno, pues espero que, no sé si en 6 años volveremos a hacer las funciones del agua. A lo mejor Javier, Elena, vemos algo de la liofilización y de los desastres. Es un tema también apasionante que además pasa más de lo que pensamos y a lo mejor podemos también tratar un poco en el tema.